Buenas tardes. Quisiera iniciar esta presentación ante esta comisión con un video que resume solo en un minuto lo que han sido horas de amenaza y horas de persecución que hemos sufrido tanto mi persona como el resto de los alcaldes sentenciados por el ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia venezolano. El Supremo de Justicia, un recurso de amparo contra el alcalde de Lechería para que responda por todo lo que está ocurriendo en Lechería. Y señor alcalde de Lechería, véase en el espejo del alcalde de San Cristóbal, Ceballos. Véase en el espejo del Carano. Y vamos a ver si usted va a seguir guaindeando. Y más temprano que tarde, la justicia llegará ya a su casa y le darán tuntum. Al alcalde Gustavo Marcano de desalojar a los terroristas, a los guarimberos y a los violentos del municipio Diego Bautista Urbaneja, de no hacerlo de acuerdo a la decisión emanada del Tribunal Supremo de Justicia, será sometido por la ley, y de acuerdo a esa decisión que plantea el Tribunal Supremo de Justicia, podrá sufrir cárcel por lo menos hasta de 15 meses. Si lo veo en la manifestación violenta, lo mando a coger preso. Para que le diga a Gustavo Marcano y le mande a decir que si lo vuelvo a ver jodiendo en Barcelona, le voy a meter todos los campamentos de pioneros que tengo pagos. Si ese mamagüevo se vuelve a meter en Barcelona, primero que le voy a mandar a caer a plomo donde lo vea, que lo coñaceen para que sea serio y no ande buscando huevonar en otro municipio. Él no es jefe de un partido, él es alcalde de un municipio. Si él quiere que nosotros nos pongamos en guerra va a llevar. Yo soy Gustavo Marcano, fui electo el 8 de diciembre del año 2013 alcalde de la ciudad de Lechería, electo por el 72% de mis vecinos para un segundo periodo de gestión en la ciudad, y fui sentenciado el 25 de julio de este año 2017 por el ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia. Fui sentenciado a través de un procedimiento inexistente en el ordenamiento jurídico venezolano. Un procedimiento donde no nos permitían ver el expediente. Un procedimiento donde no nos permitían promover pruebas. Un procedimiento en una sola instancia, la Sala Constitucional. En una instancia, en una sola audiencia, se presentaban los argumentos y te sentenciaban, violando flagrantemente lo que es el debido proceso y el derecho a la defensa, que son derechos humanos fundamentales de cualquier ciudadano. La razón, habernos negado a acatar una orden inconstitucional, una orden además emanada de un órgano ilegítimo como lo es el Tribunal Supremo de Justicia que funciona en Venezuela, de paralizar o de prohibir las manifestaciones en nuestras ciudades. El ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia, brazo ejecutor del régimen, nos solicitó a más de 20 alcaldes de Venezuela, todos de la Unidad Democrática, de la oposición, que debíamos frenar la protesta ciudadana. Lo que quiere decir que lo que nos estaba solicitando era que violáramos la Constitución Nacional. Evidentemente nosotros no podíamos violar la Constitución y nosotros nos apegamos a los artículos 333 y 350 de nuestra Constitución Nacional, que nos otorga el derecho y el deber de desconocer cualquier decisión emanada de un órgano del poder público que sea contraria a la Constitución Nacional. Con esa misma sentencia, yo fui el primer alcalde sentenciado, pero con la misma sentencia,
Lo único que cambiaba era el nombre y el apellido, la cédula de identidad y el nombre del municipio al cual representábamos. Fuimos sentenciados este año 2017 5 alcaldes. El primero fui yo, el segundo fue Carlos García, alcalde del municipio Libertador del estado Mérida, el tercero Alfredo Ramos, alcalde de Barquisimeto, estado Lara, municipio Iribarren. En el caso de Alfredo Ramos, hoy en día está preso en la sede del SEBIN. El alcalde Ramón Muchacho del municipio Chacao del estado Miranda, el alcalde David Smolansky del municipio El Hatillo del estado Miranda. La misma sentencia, sin ningún tipo de diferencia, solo cambiaba el nombre, solo cambiaba la cédula de la identidad y por supuesto el municipio al cual representábamos. Pero además este procedimiento irregular ya tenía un precedente en Venezuela. En el año 2014 se sentenció de manera irregular y violándole los derechos y todo lo que era el debido proceso al alcalde Daniel Ceballos del municipio San Cristóbal, al alcalde Enzo Escarano del municipio San Diego, San Cristóbal, estado Táchira, San Diego, estado Carabobo. Se sentenció al alcalde mayor de Caracas, Antonio Ledesma, que todavía hasta el día de hoy sigue preso porque estar en su casa privado de la libertad es estar todavía presos como lo están la mayoría de los presos políticos. Igual el alcalde Delson Guárate y el alcalde Warner Jiménez. Delson Guárate, alcalde del municipio Mario Briceño Iragorri del estado Aragua, y Warner Jiménez, alcalde del municipio Maturín del estado Monagas. Estamos hablando de 12 alcaldes que hemos sido sentenciados en este periodo 2013-2017 que debía finalizar en diciembre de este año y que hemos sido no solo sentenciados, sino también hemos sido inhabilitados políticamente, condenados a cárcel, a prisión, con órdenes de captura internacional o al menos solicitudes ante Interpol de alerta roja, de código rojo en contra de todos y cada uno de nosotros y con el mismo sitio de reclusión para todos, el SEBIN en el helicoide Caracas. La mayoría de nosotros pudo sortear la persecución del régimen, pudo burlar a la policía política y, como decimos en Venezuela, a través de los caminos verdes pudimos salir del país, a pesar de no tener pasaportes, a pesar de la intensa búsqueda que se realizó de cada uno de nosotros, pudimos salir del país. Pero hoy siguen detenidos en Venezuela y desde acá seguimos abogando y seguimos exigiendo su pronta liberación. El alcalde de Barquisimeto, Alfredo Ramos, y el alcalde mayor de Caracas, Antonio Ledesma, y el alcalde del municipio San Cristóbal del estado Táchira, Daniel Ceballos, que por cierto fueron sentenciados por 15 meses de prisión, como lo fuimos sentenciados nosotros. Y en el caso de Daniel Ceballos ya lleva más de 3 años y medio preso, y en el caso del alcalde Antonio Ledesma ya más de 2 años presos por el régimen de Nicolás Maduro. Esto evidentemente constituye un ataque sistemático y generalizado en contra del liderazgo que está más cerca del ciudadano, del liderazgo que está más cercano a lo que son la solución de los problemas de la gente, como lo son los alcaldes, el poder público municipal. Pero además del ataque a los alcaldes, me voy a referir a ataques que se han dado en contra del liderazgo emergente del país, de esos líderes. Perdón, una pregunta antes de que continúes. Seguro. En relación con los alcaldes, ¿hay algún alcalde de la oposición detenido? ¿De la oposición? Del partido de gobierno. Ninguno, ni detenido por estas razones, ni mucho menos advertido por el ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia, porque además de los 12 sentenciados, ya en esta fecha
hay 9 alcaldes que siguen estando amenazados por las mismas medidas cautelares o por la misma prohibición de permitir protesta, el ejercicio del derecho a la protesta en cada uno de sus municipios. Todavía hay alcaldes sobre los cuales reza todo lo que es la amenaza por parte del régimen a través del ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia. Les decía que además queríamos referirnos a esos líderes emergentes de cada uno de los estados del país que se encuentran bien sea presos sin ningún tipo de juicio, que se encuentran inhabilitados políticamente por parte del régimen o que se encuentran de alguna u otra forma perseguidos por la dictadura de Nicolás Maduro. En el estado, en el distrito capital de Caracas, los Morocho Sánchez siguen detenidos, fueron detenidos en el marco de las protestas de este año 2017, se le imputaron una serie de delitos, no han sido juzgados y están detenidos todavía hoy en día en la sede política del régimen. En el caso del estado Apure fue inhabilitado el diputado Luis Lipa, quien era el principal referente de liderazgo del estado Apure, y un caso del cual quizás se ha hablado poco, pero es un caso muy grave y que demuestra claramente la crueldad del régimen de Nicolás Maduro, el caso del concejal Carlos Andrés García, quien falleció, quien fue asesinado por el régimen de Nicolás Maduro, estuvo preso en la sede del SEBIN durante unos meses, se le negó la asistencia médica que requería para curar una enfermedad, solo fue prácticamente liberado horas antes, donde ya no se podía hacer absolutamente nada, y a horas de su liberación falleció, producto de esta enfermedad que no se pudo curar a tiempo, que no pudo ser tratada a tiempo por la privación ilegítima de su libertad, en este caso que sufría como consecuencia de la persecución del régimen. También queremos denunciar la inhabilitación política del principal referente del liderazgo del Estado Aragua, Richard Mardo, pero el caso dantesco, además, del diputado Wilmer Azuaje del Estado Barinas, un diputado que está secuestrado por el régimen en la sede del SEBIN, que se encuentra además en condiciones inhumanas de privación de libertad y sin ningún tipo de expediente, sin ningún tipo de juicio abierto, sin ningún tipo de acusación, al igual que el diputado también por el Estado Barinas, Pedro Castillo. En el caso de Pedro Castillo fue apresado en el marco de la jornada electoral del pasado 15 de octubre por simplemente exigir transparencia electoral en un centro de votación y hasta el día de hoy se encuentra detenido también en la sede de la policía política. En el caso del Estado Carabobo, casos como el concejal Tomás D'Ángel, el alcalde también Ramón Rodríguez, en fin, casos que no son públicos, que no son notorios como los casos más importantes que se conocen en el país, pero sin duda alguna en Venezuela hay una política permanente, sistemática, generalizada de persecución en contra del liderazgo que representa el cambio, que representa y que lucha por la libertad de Venezuela. La inhabilitación de los principales liderazgos como lo son Enrique Capriles, Leopoldo López, todas las vejaciones de la cual ha sido víctima María Corina Machado, en fin, todo el liderazgo político del país absolutamente perseguido de manera sistemática y de manera generalizada. Pero además queremos denunciar ante esta instancia una nueva etapa de persecución que se ha iniciado en Venezuela, una nueva etapa de persecución que se ha iniciado a través de diferentes formas o de diferentes mecanismos. En primer lugar, a través de la manipulación electoral, de todo lo que es el desconocimiento de la voluntad popular en las recientes elecciones de gobernadores del país, elecciones que todos conocemos la historia, que fueron elecciones absolutamente irregulares, sin ningún tipo de transparencia. Hubo estados que pudieron vencer todo lo que fue el ventajismo, la trampa, el fraude electoral que el régimen había colocado sobre la mesa, y a pesar de haber vencido con votos, como lo fue el caso del gobernador
del Estado Bolívar, electo Andrés Velázquez, como lo fue el caso de Juan Pablo Guanipa, gobernador electo del Estado Zulia. Sus triunfos no fueron reconocidos y en el caso de Juan Pablo Guanipa, a pesar de haber sido reconocido su triunfo electoral, el hecho de no haberse ido a juramentar ante la fraudulenta constituyente en Venezuela le costó el cargo, violando claramente lo que es la decisión del pueblo del Estado Zulia de tener un nuevo gobernador en Juan Pablo Guanipa. Sin duda alguna, esto constituye una nueva forma de persecución que se está dando en Venezuela, al igual como lo es la persecución que se ha iniciado en contra del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Freddy Guevara, diputado además de las nuevas generaciones políticas en el país, al igual que Juan Pablo Guanipa, al igual que muchos de los inhabilitados en Venezuela, y sin duda alguna el régimen tiene una intención muy clara en este momento: aniquilar todo el liderazgo alternativo, todo el liderazgo emergente que pueda significarle una amenaza frente a lo que son los procesos electorales que se van a dar o que se han venido dando y frente a lo que es toda la lucha que ha venido emprendiendo el pueblo venezolano por la conquista del cambio y de la libertad. Pero además tenemos un caso aún mucho más grave en cuanto a las nuevas formas de persecución que está ejerciendo el régimen de Nicolás Maduro. El régimen de Nicolás Maduro está utilizando los presos políticos como rehenes de la dictadura. Rehenes a quienes a cambio en cambio de la libertad, a cambio de lograr su libertad, se le colocan restricciones o se le solicitan declaraciones inculpando a líderes de la Unidad Democrática, o inclusive se les exige comportamientos para poder lograr la libertad en Venezuela. Lo hemos visto en los últimos meses. Nosotros estamos presentando ante la Comisión un informe detallado porque esto está pasando en Venezuela. No creamos que cada liberación de un preso político responde a que en Venezuela se está administrando justicia. No. Cada liberación, además liberaciones relativas, porque son personas que de la cárcel están pasando los arrestos domiciliarios o son personas que están saliendo en libertades condicionales, pero esto es a cambio de restricciones o a cambio de condiciones que coloca el régimen y que son muy graves porque es absolutamente violatorio de los derechos humanos fundamentales, y por ello nosotros afirmamos ante esta comisión que en Venezuela estamos viviendo, no solo los alcaldes, sino todo el liderazgo emergente, estamos padeciendo un ataque sistemático y generalizado en contra de todo el liderazgo que representa la cruzada del cambio y la libertad en Venezuela. Por todas estas razones, por lo explicado, por las víctimas que han pasado a lo largo de las 3 sesiones que ha tenido esta comisión, escuchando a los familiares de nuestros jóvenes asesinados por la dictadura, escuchando a los familiares de los jóvenes que están presos hoy por parte del régimen de Nicolás Maduro, es que nosotros solicitamos formalmente ante esta comisión que se diligencie el informe y que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, a quien los venezolanos estaremos agradecidos eternamente por la lucha que está dando por la restitución de la democracia y de la libertad en Venezuela, que Luis Almagro, en nombre de millones de venezolanos que anhelamos el cambio y la libertad, denuncie ante la Corte Penal Internacional al régimen de Nicolás Maduro por delitos de lesa humanidad. Muchas gracias, Manuel. Yo quería hacerle una pregunta. Esta persecución contra el liderazgo político viene enmarcado a través de una sola vía o se utilizan varias vías, varias instituciones, varios funcionarios. ¿Cómo podría usted resumir eso? Mira, en Venezuela la cabeza principal del régimen es Nicolás Maduro, pero tiene varios ejecutores. Lo vimos en el señor Diosdado Cabello, lo hemos visto en la figura del presidente
de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ilegítimo que tenemos en Venezuela, Juan José Mendoza, en el presidente del ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, en gobernadores además que también se han convertido en perseguidores de todo el liderazgo alternativo que tenemos en Venezuela, en las figuras que están ocupando los cargos ilegítimos, la Fiscalía General de la República, en fin, el régimen... ¿El Consejo Electoral? Además, en el caso del Consejo Nacional Electoral, sin duda alguna que estas personas han cometido delitos que pueden calificarse de lesa humanidad, han avalado persecuciones, inhabilitaciones sin ningún tipo de sustento y por ello nosotros, en el caso fundamental del Consejo Nacional Electoral, queríamos denunciar esta nueva forma de persecución, el no respetar la voluntad del pueblo del Estado Zulia, el no respetar la voluntad del pueblo del Estado Bolívar, el no respetar la voluntad del pueblo del Estado Miranda, donde también se demostró con el 100% de las actas en manos que el triunfo le correspondía, la decisión del pueblo le correspondía a los liderazgos de la unidad y no a los liderazgos del régimen. Bueno, esto fue absolutamente desconocido y esto sin duda alguna que es violatorio de los derechos humanos fundamentales, no solo de las personas elegidas, sino el más importante, de los electores de Venezuela, del pueblo venezolano en cada uno de los estados. Muchas gracias. ¿Diría usted que, dadas las pruebas de ese ataque político hacia alcaldes que habían sido escogidos democráticamente, exiliándoles, enjuiciándolos, etcétera, dado ese ataque individualizado hacia miembros parlamentarios de la Asamblea Nacional, dada que la Corte Suprema no es independiente, sino que actúa bajo instrucciones del gobierno de Maduro, y dado que de manera eficaz no parece haber voces que puedan hablar en aras de la democracia sin ser sujetas a una persecución o un enjuiciamiento, o incluso ambos, tal y como usted ha testificado. ¿Diría usted entonces que lo que está ocurriendo en Venezuela es que ha pasado de lo que en su momento era una democracia a lo que ahora es una dictadura? Sin duda alguna. En Venezuela estamos sufriendo una dictadura además sin ningún tipo de escrúpulo, una dictadura que ya ni siquiera disimula ante la comunidad internacional su comportamiento. Acabamos de verlo en el caso de las elecciones regionales, lo estamos viendo en el caso de violaciones a derechos humanos en contra de presos políticos. En fin, la dictadura venezolana ya no tiene ningún tipo de vestigio democrático y por ello nosotros consideramos que este informe debe sustanciarse y debe presentarse ante la Corte Penal Internacional. Además que la persecución no es exclusiva de los dirigentes o para los dirigentes políticos. La persecución política ya se traslada a nuestras familias, la persecución política se traslada al ciudadano común que emite una opinión contraria al régimen y que por esa opinión, por el simple hecho de montar un tuit contrario al régimen, puede ser objeto de privación ilegítima de su libertad. Puede pasar días, meses, incluso hasta algún año sin ningún tipo de juicio, una persona privada de su libertad, y esto obviamente es sinónimo muy claro del régimen que nosotros estamos padeciendo y sufriendo en Venezuela. Y la última, además, el último instrumento que acaba de aprobar la dictadura, que ninguno de las personas que creemos en el sistema democrático podemos llamarle ley, este instrumento que acaba de aprobarse en la fraudulenta constituyente supuestamente en contra del odio, es precisamente legalizar la persecución, legalizar la prohibición de hablar, legalizar todo lo que es los delitos en contra de la libertad de expresión, y esto es un instrumento que debe ser rechazado
por toda la comunidad internacional y es un instrumento que nadie puede llamarle ley. Una de las cosas que nos preocupa es que ahora todo el mundo asume el nombre como se lo pretende dar la dictadura. Esto no puede llamarse una ley, esto es un instrumento de persecución que pretende, violando los derechos humanos, pretende ahora darle forma a lo que es la persecución que ha venido teniendo el régimen en contra de millones de venezolanos. Una pregunta, en tu caso en particular, y si tienes conocimiento de otros casos o de alcaldes en particular, ¿cómo saliste del país? ¿Cuál fue, de qué manera se hizo? ¿Cuál es tu situación actual? Mira, todos salimos a través de vías no tradicionales. En mi caso particular fue por el Mar Caribe, arriesgando la vida como la arriesgamos muchos de los venezolanos que hemos tenido que emigrar producto de la persecución del régimen de Nicolás Maduro. La mayoría de los alcaldes que logramos salir del país lo hicimos también por vías no tradicionales y como les decía, lamentablemente hay otros que no pudieron salir y que el brazo ejecutor de las decisiones del régimen, la policía política, el SEBIN, los capturó, como es el caso del alcalde Alfredo Ramos, quien hoy sigue preso en la sede del Helicoide, en la sede del SEBIN en Caracas. Además, nosotros hemos tenido que sortear la persecución a nuestras familias para que pudieran salir nuestras familias, nuestros hijos del país. Obviamente nosotros no teníamos ningún tipo de trámite hecho para que ellos luego pudieran salir del país. Fue realmente toda una odisea, tuvimos que sortear miles de obstáculos para que eso sucediera. En fin, en Venezuela estamos sufriendo, estamos padeciendo una dictadura que la persecución no la limita en la dirigencia política, sino que la traslada a las familias y quienes estamos en el exilio, por supuesto que damos gracias a Dios de poder estar junto a nuestros hijos, junto a nuestra familia, pero no somos plenamente felices, no nos sentimos plenamente libres. Nosotros seremos plenamente libres y plenamente felices cuando regresemos a nuestra Venezuela, cuando regresemos al lugar donde queremos estar y por supuesto vamos a seguir todos los días que sean necesarios luchando por lograr la libertad de nuestro país para que todos nos podamos reencontrar en Venezuela. Muchísimas gracias por su participación y se puede retirar. Muchísimas gracias.